Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En el programa de hoy conoceremos sobre la situación en Yemen, donde por diferentes razones se vive lo que algunos han llamado el conflicto olvidado. Y en parte es así porque lo que allí ocurre despierta poco interés por parte de la mayoría de los medios de comunicación, a pesar de ser escenario de la peor crisis humanitaria del mundo. En esa nación de mayoría musulmana, situada en la costa suroccidental de la península arábica, tiene lugar desde hace 7 años una guerra que aparentemente no tiene solución a corto plazo. Y mientras tanto, la población lucha por sobrevivir a los efectos del conflicto, agravado por variables internas y externas, así como al hambre y las enfermedades. Para profundizar en el tema, damos la bienvenida al profesor de Historia de África y Medio Oriente de la Universidad de La Habana, Luis Edel Abreu Beranes. Saludos para usted y bienvenido al programa. Para comenzar, quisiéramos conocer sobre cuáles son los antecedentes históricos del conflicto en Yemen. Gracias, Adriana, por la invitación. Yemen, primero que todo hay que tener en cuenta que Yemen está ubicado en la península arábica, una región que tiene una importancia geoestratégica muy grande y históricamente, por supuesto, dentro de ese escenario se ha comportado como una zona de intersticio entre las relaciones de Europa con Asia, y eso va a estar en el centro, por supuesto, de la misma evolución histórica de estos territorios, y Yemen no va a ser la excepción. Yemen, en el siglo XX, ya entrado el siglo XX, Yemen era un territorio que formaba parte del imperio turco otomano, y cuando llega el siglo XX y ese imperio se desintegra después de la Primera Guerra Mundial, pues vamos a tener un territorio que va a estar, digamos que bifurcado, porque hay un territorio de Yemen que va a formar una monarquía teocrática que va a ser el Yemen del Norte, y el otro territorio va a estar ocupado, la zona de Adén, ¿verdad?, y demás, por un protectorado británico. Y esto va a marcar también determinadas peculiaridades regionales que se van a mantener durante todo el siglo XX. Por otra parte está también el fenómeno tribal que sobre todo se manifiesta y se expresa en esas regiones montañosas, en esas montañas occidentales, donde va a estar presente un conjunto de confederaciones tribales, los grupos de Hamdani, pero dentro de esos grupos también hay confederaciones de tribus, como la Confederación Hasid y la Bakil, que van a formar parte de ese entramado etnotribal. Y por supuesto ahí hay que ver también que desde el punto de vista confesional este país es de mayoría sunita, pero también está una minoría chiita, y esas chiitas sobre todo están los zaidí y los ismaelitas, y en ese sentido por eso vemos esa interconexión que hay entre lo confesional y también lo tribal, porque esas zaiditas son los que también tienen un mayor nivel de cohesión a nivel tribal en confederaciones de tribus, que son los que radican en esta región, en estas regiones montañosas de lo que es el norte de Yemen y demás. Y desde el punto de vista histórico, por supuesto, esto pasa ya en la década de los años 60, hay una guerra civil, hay conflictos en la parte británica, se están enfrentando a ese protectorado británico por la lucha por la independencia, y también hay un conflicto con la monarquía saidí en el norte de Yemen. Y profesor, en medio de tantas divisiones, ¿cuán complejo fue el proceso de unificación de Yemen? En el Medio Oriente todos estos procesos son bastante accidentados, y estamos hablando también, cuando te hablaba de la influencia nacerista, la guerra en el Yemen del Norte y demás, son procesos que tienen determinado grado de complejidad, son procesos donde intervienen actores internacionales como el mismo Egipto, que estaba gobernado en aquella época por Nasser. También interviene Arabia Saudita como actores internacionales en esos conflictos. Y por supuesto, bueno, está el fenómeno tribal, que es muy importante. Ahí el elemento tribal, sobre todo en el norte, las tribus, que los jeques van a tener una relevancia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, político, eso trasciende hasta la actualidad. Y eso se proyecta hacia esa realidad de la guerra civil, porque fue una guerra civil violenta, sangrienta, que tuvo el norte contra la monarquía saidí. Está en el poder los saiditas, que son chiitas, que son una minoría,
y que han gobernado ese país durante décadas, y bueno, de ahí sale todo ese nuevo régimen, esa nueva república de Yemen que va a tener esa influencia que irradió Nasser en toda esa época del nacionalismo árabe, de la nación árabe, de toda esa influencia panárabe que va a estar presente en la región hasta la década de los años 60 fundamentalmente. Y de ahí emerge todo ese fenómeno. También está el Yemen del Sur, que entonces va a ser otro caso, porque entonces ahí vamos a tener también la presencia de las tribus, pero ahí está marcado por otro fenómeno. ¿Por qué? Porque ahí había estado el protectorado británico, o sea, ese liberalismo británico, esas instituciones liberales británicas van a impactar en la forma de hacer política en el Yemen del Sur. Pero no solo eso, es también después con el régimen de inspiración marxista, con la influencia del socialismo, pues hay también con el Partido Único, el Partido Socialista de Yemen, un impacto sobre la forma, sobre los modelos políticos de ese Estado. Y eso, por supuesto, está impactando de manera sensible toda esa evolución histórica, porque, por ejemplo, en el Yemen del Sur, quizás sobre todo se ve en las ciudades, hay una relajación, por decirlo de alguna manera, de esos lazos ancestrales, de esos lazos tribales, que quizás en el norte se ve menos, pero en el sur sí se va a ver por todo esto que te observaba de las instituciones parlamentarias británicas, de la influencia marxista y socialista en el Yemen del Sur. Y sí, claro, el proceso de unificación va a ser bastante complejo, bastante accidentado, y va a tener dentro de la realidad de la Guerra Fría, del conflicto bipolar, determinados elementos de violencia que caminan paralelos a la violencia interna, porque hay conflictos internos, hay conflictos de poder, hay ambiciones de poder, hay cambios violentos de gobierno, y paralelamente, bueno, van a estar caminando los procesos negociadores donde interviene la Liga Árabe en los años 80, que después vamos a ver, ya en el poder, en el Yemen del Norte, estaba un hombre como Ali Abdullah Saleh, que había tenido una evolución muy interesante, una carrera política en el ejército, que había hecho una carrera meteórica y se había hecho con el poder al frente del partido del Congreso General del Pueblo, y entonces a partir de ahí, bueno, vemos todo un proceso negociador que converge hacia mayo de 1990, que es cuando tiene lugar, ya cuando acaba la Guerra Fría, pues ese proceso más simbólico, formal de unificación, y entonces empieza un gobierno de transición entre estos dos Yemen y, bueno, los dos principales partidos políticos, y, bueno, también van a estar presentes los islamistas, por ejemplo, a través del Partido Islam, que van a compartir el poder en ese proceso transicional, y después un gobierno compartido entre Saleh por un lado y al-Baid por el otro, que va a estar en la vicepresidencia, y va a marcar esa evolución histórica en los años 90, que después va a existir una guerra civil, va a haber un proceso violento, y entonces al-Baid sale del rejuego político y empieza a movilizar en el sur los movimientos secesionistas en la región del sur. Y entonces Saleh va a salir victorioso y va a ser el hombre fuerte en toda esa época de los años 90, y después en lo que es el Yemen ya unificado. Y Luis Edel, ¿cuál es el escenario de Yemen al llegar al nuevo siglo XXI e iniciarse la llamada guerra contra el terrorismo? Bueno, Adriana, ahí te puedo decir que la relación de Yemen con el terrorismo es larga. Primero por la relación parental que tiene Osama Bin Laden con Yemen, por ejemplo, pero además porque desde la época de los años 80 los yemeníes estaban participando en el conflicto contra la Unión Soviética en la época de los muyahidines en Afganistán, por ejemplo. Pero cuando llega ya el siglo XXI con el proceso de la guerra contra el terrorismo, la figura de Saleh se va a convertir en un aliado de los Estados Unidos. Incluso un año antes del proceso de los atentados del 11 de septiembre y demás, hubo un atentado contra un barco de guerra norteamericano, y ese atentado todo parece indicar que fue protagonizado por Al-Qaeda, ¿no? Una lancha bomba que va en contra de este barco de guerra, y ahí hubo muertos, decenas de muertos y heridos, y entonces ahí hay un acercamiento también del presidente de Saleh
con los Estados Unidos como un aliado, de presentarse como un aliado de los Estados Unidos. Eso se refuerza con la guerra contra el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre. Nosotros vemos el nacimiento del movimiento Houthi en 2004, y el movimiento Houthi, que asume, por supuesto, Bahrein, el nombre del fundador del movimiento, Bahrein al-Houthi, tiene como membresía fundamental estos zaiditas que están en el norte, que están anclados en esa concepción más tribal y demás, y empiezan a desarrollar su movimiento. Hay otros elementos, por supuesto, que están dentro de esa relación de poderes y demás, y también está la figura de Occidente, que se va a estar fortaleciendo con el proceso también de ampliación de la guerra contra el terrorismo, sobre todo en el estrecho de Bab el-Mandeb. Estamos hablando de un punto que es geoestratégico para la península arábica, para el comercio marítimo mundial. Por ahí pasa, por el estrecho de Bab el-Mandeb pasa un % muy elevado del comercio marítimo mundial. Todo el que entra y sale por el canal de Suez, pero ahí se ha fortalecido la infraestructura. Por tanto, esto es importante no solo para Occidente, sino para otros países, los países asiáticos, que van a estar presentes en la época más contemporánea con bases militares, como China, como Japón y demás. Y este movimiento al Houthi, hasta el momento de la primavera árabe, pues hay procesos de avances y retrocesos por momentos. Parece que va a llegar en la paz, pero no llega. Y el gobierno de Saleh está presionado de llegar a una paz duradera con el movimiento Houthi por el tema del terrorismo. Está Al-Qaeda, por otro lado, desarrollando sus atentados, y está también el movimiento secesionista del sur, Al-Hirak, al cual habíamos hecho referencia anteriormente. Hagamos una pausa entonces. Al regreso profundizaremos en los factores que influyen actualmente en el agravamiento del conflicto en Yemen y profundizan la crisis humanitaria en esa nación. Así que no se aparten, que en instantes estamos de vuelta en Mundo 2020. Uno de los aportes del Centro de Inmunoensayo para el enfrentamiento a la COVID-19 fue el desarrollo de una prueba de antígenos al SARS-CoV-2. Permite el diagnóstico de la enfermedad como complemento del test de PCR que hasta este momento se ha venido utilizando. Lógicamente, aporta la soberanía tecnológica que nuestro país necesita para el enfrentamiento a esta terrible pandemia. Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy dialogamos sobre el conflicto en Yemen. En la primera parte del programa, nuestro invitado se refería a los orígenes de la situación de inestabilidad y crisis en el país árabe, donde la acción de actores externos estrechamente articulados con disputas internas regionales, tribales y religiosas complican el panorama. Las autoridades yemenitas estiman que la guerra que desangra ese estado desde 2014 provocó pérdidas económicas por valor de 126.000 millones de dólares. Y según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2/3 de los 20 millones de pobladores de Yemen dependen de la asistencia humanitaria, mientras el 80% vive por debajo del umbral de la pobreza. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que como parte de la escalada violenta en ese país, más de 10.500 personas fueron desplazadas solamente entre diciembre de 2021 y enero de 2022. Y para entender cómo se llegó a esta catástrofe humanitaria que vive hoy Yemen, retomamos de inmediato el diálogo en Mundo 2020 con el profesor Luis Edel Abreu.
Profesor, ¿qué nuevas variables se incorporan al conflicto en Yemen con la llegada de las primaveras árabes del 2011? Hay que tener en cuenta que este conflicto es complejo, es poliédrico, hay que mirarlo como un espejo cóncavo, porque es hay muchos actores involucrados, no solo en lo interno, sino también a lo internacional. Nosotros vemos ya una crisis, un debilitamiento del poder de Saleh cuando llegan la primavera árabe. Entonces la primavera árabe es como una tormenta perfecta, porque ya estábamos hablando de todos los problemas que tenía Saleh al interior de Yemen. Están los islamistas que están en contra del gobierno de Saleh también, están los secesionistas del sur, está el terrorismo por todas partes y por supuesto ya cuando llega la primavera árabe, pues todo esto es una tormenta perfecta, y eso está relacionado con la oposición a Saleh. Hay un reforzamiento de esa oposición a Saleh. En el año 2011 hay manifestaciones opositoras que están pidiendo que Saleh salga del poder, que termine la corrupción, que termine el autoritarismo, que termine el mal gobierno, y todo eso está articulado con un descontento popular. Está la presencia de Occidente, están las bases militares, está todo este fenómeno de los drones que están atacando puntualmente determinadas regiones por el tema terrorista, y todo eso hace reforzar a la oposición, y todo esto está, por supuesto, relacionado también con la entrada de determinados actores internacionales, por ejemplo, Arabia Saudita, que en el 2009 había también entrado con operaciones militares por sucesos en la frontera con el movimiento Houthi. Y ya esto, bueno, cuando ocurre la primavera árabe en 2011, pues hay una presión sobre el gobierno de Saleh para que salga del poder. De momento él lo que va a aceptar, lo que va a proponer es realizar una nueva constitución, y van a ocurrir determinados atentados, que Saleh también tiene que salir del país, y se van catalizando todos esos acontecimientos, y ya hay una presión también a nivel internacional de los propios Estados Unidos, el Consejo de Cooperación del Golfo, también para que eso evolucione hacia otra situación, y Saleh va a salir del poder. Y entonces, ¿quién lo va a suceder en el poder ya en las elecciones de 2012? Pues quien era su vicepresidente, Al-Hadi. Y hay agendas muy contradictorias por cada uno de estos grupos que están pugnando también por el poder. ¿Y cuáles son los acontecimientos más recientes que han marcado el itinerario actual del conflicto en Yemen? Bueno, después que estaba Al-Hadi en el poder, él va a tratar de crea una conferencia nacional, crea una nueva constitución, pero eso no va a resolver el problema. Va a seguir el movimiento Houthi, incluso se va a reforzar el movimiento Houthi, porque muchos sectores gubernamentales no van a apoyar Al-Hadi, van a apoyar a Saleh, y Saleh va a hacer alianza con el movimiento Houthi, y esto va a ser muy importante para ver y los acontecimientos que van a ocurrir entre el año 2014 y 2016, donde hay una expansión de ese movimiento Houthi, con las ayudas de las fuerzas gubernamentales y de defensa que estaban a favor de la figura del expresidente Abdullah Saleh. Y esto, por supuesto, va a estar articulado con toda una serie de movimientos por parte de los actores internacionales que van a estar presentes en el conflicto de forma muy acentuada, sobre todo a partir de ese periodo 2015-2016, porque va a existir una coalición que va a intervenir de forma directa en ese conflicto. Ahí va a estar Arabia Saudita, va a estar el Consejo de Cooperación del Golfo, van a estar otros actores árabes, y ya va a ser el bombardeo a esa expansión Houthi, que va a ser frenada alrededor del año 2016, más o menos, pero también está el bloqueo naval. Y eso es muy importante, porque el tema del bloqueo naval, uno le da el control de alguna forma a esa coalición de todo ese comercio que está entrando y saliendo por el estrecho de Bab el-Mandeb, y ya hablábamos de la importancia estratégica que esto tenía desde el punto de vista económico. Pero no es solo eso, sino que también hay otros elementos que incluso desde el punto de vista de esos actores internacionales nos dicen de que no van por una misma ruta, no van por una misma línea, porque tienen determinadas contradicciones entre ellos. Están los Emiratos por un lado, que tienen una agenda
que tiene determinadas particularidades con relación a Arabia Saudita. Por ejemplo, está Qatar, que en determinado momento cae bajo el bloqueo y lo expulsan de la coalición por parte de Arabia Saudita, y entonces Qatar sale de la coalición. Por tanto, vemos que ni desde el área internacional, ni desde la escena de los actores internacionales, ni desde el escenario interno, hay un bando, digamos, compacto, homogéneo, en bloque, y eso va a impactar sobre todo lo más importante de los acontecimientos más recientes en los últimos años, es el impacto humanitario que tiene todo esto. Y entonces, ¿por qué se ha agravado tanto la situación en los últimos tiempos? Sí, por supuesto, eso ha sido uno de los asuntos más graves que tiene el conflicto de Yemen. O sea, es las desastrosas consecuencias humanitarias que ha tenido para la población en Yemen. Estamos hablando de una población que, producto de ese bloqueo total que tiene Arabia Saudita, ha entrado en una situación desde el punto de vista humanitario bastante delicada, con oleadas de hambruna. Las enfermedades han asolado a ese país, el cólera, la difteria, y todo eso arroja un número de víctimas que es aún mayor que las víctimas del propio conflicto armado, que ya son bastantes, porque es un conflicto que ha tenido muchas víctimas civiles producto de los bombardeos, producto de las acciones de la coalición, y se han denunciado por parte de los organismos internacionales excesos desde ambos bandos, o sea, desde las fuerzas del movimiento Houthi, pero también desde las fuerzas también de la coalición que apoya al gobierno que internacionalmente se reconoce, que es el de Al-Hadi. Y, o sea, y también que estamos hablando de un conflicto que es múltiple y donde hay muchos actores, porque estamos reflejando aquí el tema del secesionismo en el sur, del terrorismo, porque con toda esa fractura, con toda esa caotización, con toda esa atomización del Estado, pues ha proliferado no solo Al-Qaeda, también ha proliferado el Estado Islámico, que desde el 2015 empezó a realizar atentados contra mezquitas de los zaidíes, pero también contra las fuerzas partidarias de Al-Hadi. Y entonces todo esto ha dejado un daño, el daño colateral, que es grande, así un daño humano muy grande que tiene la población de Yemen, que al final son los más perjudicados de este conflicto. Y al final, bueno, uno dice, bueno, ¿cuándo va a llegar el fin y cuándo va a llegar la solución a este conflicto? Pues hasta los acontecimientos más recientes se ven. Incluso en el pasado mes de enero habían denuncias de ambas partes porque habían secuestrado, porque los Houthi habían secuestrado un barco de bandera de los Emiratos Árabes, y también había una denuncia, por ejemplo, relacionado con que Arabia Saudita había bombardeado una prisión en Sadá de los Houthi. Entonces son acontecimientos que se suceden en el tiempo y donde no se puede observarse de una manera lineal. Hay que observar todos esos actores internacionales que están en pugna a veces entre ellos, y también la cantidad, todo ese racimo de contradicciones internas que asolan actualmente el país, y que mientras más pasa el tiempo, más se atomiza, más se profundiza esa espiral de violencia. Y entonces, bueno, hay un fraccionamiento político muy grande, están las ambiciones personales por otro lado, y todo eso está marcando el itinerario, el hilo de los acontecimientos hasta la actualidad del conflicto en Yemen. Muchísimas gracias, profesor, por explicarnos las raíces del conflicto en Yemen, donde, como usted decía, no parece haber una solución a corto plazo y mientras tanto la población se enfrenta a una catástrofe humanitaria. Gracias a ti, Adriana, por la invitación. Así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.